Un sacerdote anciano toca la puerta de una casa en Maryland. Nadie lo ha llamado. Nadie lo esperaba. Pregunta por un hombre de 86 años que agoniza en una habitación del fondo. Dice llamarse Padre Hatches. Le dan el paso, entra, y minutos después se marcha sin dejar rastro. Sin dirección, sin teléfono, sin nadie que pueda confirmar quién era en realidad. Ese hombre agonizante había pasado 40 años trabajando para la NASA. Había ayudado a diseñar los paneles que protegieron a los astronautas del Apolo del calor del despegue. Sus compañeros de trabajo jamás supieron su secreto, que 70 años antes, siendo un adolescente, había sido sometido a entre 20 y 30 exorcismos, que su caso, mal disfrazado bajo un nombre falso, se convirtió en la novela y después en la película más aterradora jamás filmada, y que él, hasta el último día de su vida, insistió en que todo había sido mentira. Esta es la historia real detrás del exorcista. Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy no vamos a hablar profundamente sobre la película. Vamos a hablar del caso real que la originó, del muchacho que la industria del cine convirtió en una niña de 12 años poseída, y de todo lo que ocurrió antes, durante y después de que su historia llegara a la pantalla grande. Vamos a separar lo documentado de lo legendario, y al final vamos a quedarnos con la pregunta que ni sus propios exorcistas lograron responder del todo. ¿Quién era el niño detrás del mito? Su verdadero nombre no se conoció hasta el siglo XXI. Durante décadas, el mundo solo supo de él por un seudónimo protector, Roland Doe, o en algunas versiones, Robbie Mannheim. Su nombre real era Ronald Edwin Hankeler, nacido el 1 de junio de 1935, en el seno de una familia luterana de origen alemán, en Cottage City, Maryland, un suburbio a las afueras de Washington, D.C. Era hijo único, y quienes lo conocieron de niño lo describen como un chico introvertido, criado en un hogar que la investigación posterior calificaría de disfuncional. La persona más cercana a él no era su madre ni su padre, sino su tía Harriet, a quien la familia llamaba cariñosamente tía Tilly. Espiritista convencida, aficionada a las sesiones para comunicarse con los muertos. Fue ella quien introdujo al pequeño Ronald en un objeto que por entonces se vendía como un simple juego de mesa: la tabla Ouija. Durante años nada extraño ocurrió. El chico jugaba con su tía, hacía preguntas al tablero, se divertía como cualquier sobrino con una tía excéntrica. Todo cambió en enero de 1949, cuando Harriet murió. Ronald, que la adoraba, decidió usar lo que ella le había enseñado para intentar algo que a cualquiera se le podría ocurrir en pleno duelo, y esto era contactarla. Sus padres al principio no le dieron importancia. Pensaron que era su manera de procesar la pérdida, pero pronto empezaron a escuchar ruidos que no podían explicar. Golpes detrás de las paredes de la habitación del muchacho, arañazos que se prolongaron durante días. Y entonces los fenómenos dieron un salto, que ya no admitía una explicación tan sencilla. Los padres empezaron a ver algo que ningún manual de duelo explica: sillas que se deslizan solas por la habitación. La cama de Ronald temblaba con él encima, sin que nadie lo tocara. Cada mañana encontraban marcas en el suelo, como si durante la noche alguien hubiera arrastrado los muebles de un lado a otro. La familia, luterana y poco inclinada a creer en fenómenos sobrenaturales, hizo primero lo que haría cualquier familia: consultó médicos, consultó psicólogos. Ninguno encontró una explicación ni logró frenar lo que estaba pasando.
Fue entonces cuando el propio pastor de su iglesia, un hombre llamado Luther Miles Schulz, cuya identidad también se mantuvo en secreto durante décadas, les hizo una recomendación que ningún pastor, luterano o no, hace a la ligera, que buscaran ayuda en la jerarquía católica de Washington, porque aquello, dijo, podía tratarse de una posesión. En la carta del reverendo Luther Miles Schulz al Departamento de Parapsicología de la Universidad de Duke, escribió que las sillas se movían junto a él y una la lanzó lejos. Los exorcismos. La familia viajó hasta la Universidad de San Luis, en Missouri, donde un sacerdote jesuita, llamado Raymond Bishop, obtuvo autorización para visitar la casa, según su propio diario, conservado hasta hoy por la institución. La cama del muchacho dejó de sacudirse en el instante exacto en que trazó sobre ella una cruz con agua bendita. Convencido de que el caso excedía lo que él podía manejar solo, pidió ayuda a otro sacerdote con más experiencia, William Bowdern, y juntos solicitaron al arzobispado el permiso formal para realizar un exorcismo. Entre marzo y abril de 1949 se llevaron a cabo entre 20 y 30 sesiones, presenciadas a lo largo del proceso por hasta 14 testigos, incluidos varios sacerdotes jesuitas. Las notas de Bishop describen convulsiones tan violentas que se necesitaban 3 hombres para sujetar los brazos, las piernas y la cabeza del adolescente. Describen palabras en latín que, según los presentes, Ronald jamás había estudiado. Describen arañazos que aparecían sobre su piel, formando palabras legibles. Y describen un momento, ya de madrugada, en el que la voz del muchacho cambió por completo y pronunció una orden dirigida al propio demonio, invocando al arcángel Miguel para que lo expulsara de una vez. Según el diario del padre Bishop, cuando Ronald recuperó el conocimiento, dijo: «Se ha ido». A partir de esa noche, según todos los registros disponibles, los fenómenos cesaron por completo. La familia regresó a una vida normal, y el caso, con nombres cambiados y detalles disimulados, terminó filtrándose a un periodista del Washington Post, que lo publicó el 20 de agosto de 1949, bajo un titular que recorrería el país entero. Pero la historia real continúa, y es todavía más extraña que el propio exorcismo. Ronald Hankeler creció, terminó sus estudios, se convirtió en un estudiante ejemplar y, ya graduado como ingeniero, entró a trabajar en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA. Allí pasó casi 40 años, hasta su jubilación en 2001, desarrollando tecnología de paneles resistentes al calor extremo que se usó, entre otras cosas, en las misiones Apolo. Ninguno de sus colegas de la NASA supo jamás que trabajaban junto al hombre que había inspirado la posesión más famosa del cine. Según la mujer con la que convivió durante 29 años, Hankeler vivió aterrado de que alguien lo descubriera. Cada Halloween, la pareja abandonaba su propia casa por si algún curioso llegaba buscando al niño del exorcista. Ronald Hankeler murió el 10 de mayo de 2020, a los 85 años, por un derrame cerebral. Pero pocos días antes de morir, ya postrado en su cama, ocurrió algo que su pareja jamás pudo explicar del todo. Tocaron a la puerta de la casa. Ella abrió y se encontró con un sacerdote muy anciano, al que nunca había visto, que se presentó como el padre Hatches, y le pidió pasar para dar los últimos sacramentos a Ronald. Ella no lo había llamado, no sabía quién era. No tenía forma de saber que Ronald estaba a punto de morir, y sin embargo aquel sacerdote apareció justo a tiempo. Lo dejó a solas con él durante un rato y después se marchó, sin dejar ningún dato de contacto. Lo verdaderamente extraño es que los investigadores posteriores descubrieron sobre ese nombre
entre los sacerdotes que habían participado 70 años antes en los exorcismos originales de 1949, existía uno especialmente joven, del que apenas se conservaban datos, identificado únicamente como el padre Hatches. La pareja de Ronald Hankeler, en declaraciones al periodista Mark Opsansnick, dijo: «No sé cómo supo que Ronald estaba por morir, pero tengo la sensación de que fue él quien lo llevó al cielo. Nadie ha podido confirmar si se trataba de la misma persona, si era un pariente, un impostor o una simple coincidencia de nombres. Pero la imagen es difícil de tomar como coincidencia. El mismo apellido que apareció al principio de la historia, apareciendo también al final, en el momento exacto en que esa historia se cerraba para siempre». Sobre qué es lo que ocurrió realmente, hay dos posiciones enfrentadas. Por un lado, la mirada más escéptica. No podemos omitir la investigación que el periodista Mark Opsansnick, autor de La Reconstrucción, que finalmente identificó a Ronald Hankeler, donde expone que encontró testimonios de antiguos vecinos y compañeros de colegio que describían a un muchacho manipulador, capaz de mover objetos con hilos y de fingir voces para asustar a su familia. El propio historiador Henry Ansgar Kelly, especializado en el estudio académico de la demonología, ha sostenido públicamente que el caso original de 1949 tiene una explicación mucho más humana que sobrenatural. Y el propio Ronald pasó su vida adulta negando la posesión y describiéndose a sí mismo como un chico problemático que se dejó llevar por la fama repentina de su historia. Aunque conviene matizar que procuró siempre ocultar ese suceso. Esa es la otra cara del misterio, la de un hombre que huyó de su propio mito durante 70 años y que quizás nunca esperó que ese mito volviera a tocar su puerta la noche en que se estaba muriendo. Del otro lado tenemos el fenómeno espiritual documentado por 14 testigos y varios sacerdotes. Por ejemplo, el padre Amorth, según su experiencia acumulada a lo largo de décadas, la inmensa mayoría de casos de posesión demoníaca, que él consideraba genuinos, habían comenzado con algún tipo de práctica ocultista, y dentro de esa categoría, la Ouija ocupaba un lugar central, junto al espiritismo de sesión y la consulta de médiums. Esta cifra no aparece como un dato aislado, sino como un resumen de un patrón narrativo que se repite en sus libros. Alguien, con frecuencia un adolescente o un joven adulto, se acerca al tablero sin intención religiosa alguna, movido por curiosidad o por el deseo de comunicarse con un familiar fallecido. Nada ocurre de inmediato. Semanas o meses después, empiezan fenómenos menores, como insomnio o angustia inexplicable, pesadillas recurrentes. Y finalmente, en los casos que Amorth documentaba como más graves, esos síntomas escalan hacia manifestaciones que ya no pueden atribuirse según su diagnóstico pastoral o un origen puramente psicológico. Y no podemos olvidar que según la reconstrucción periodística de este caso, el de Ronald Edwin Hankeler, todo comenzó con un vínculo afectivo. La tía cercana al muchacho, aficionada a las sesiones espiritistas, que le enseñó a usar el tablero de la Ouija. El padre Gabriel Amorth llegó a citar este caso, entre otros similares, de la tradición exorcística estadounidense y europea, no como prueba científica de nada, sino como ejemplo del patrón que él mismo observaba en su consulta, que el detonante rara vez es un ritual satánico explícito. Casi siempre es algo mucho más doméstico y aparentemente inocente. Un juego heredado de un familiar, practicado sin malicia, en un contexto de duelo o de simple curiosidad adolescente. Asimismo, el padre Vincent Lampert, exorcista designado de la Arquidiócesis de Indianápolis, y una de las voces más consultadas por medios estadounidenses sobre el tema, señaló públicamente que el caso real que inspiró El Exorcista comenzó precisamente con el uso de una tabla Ouija, advirtiendo que este tipo de objetos pueden hacer que la vida de una persona
se salga de control porque, en su expresión, terminan mostrando una cara del mal que nadie esperaba encontrar. El padre Basil Cole, por su parte, calificó repetidamente que estos tableros, junto con el tarot, los adivinos y los horóscopos con fines predictivos, son una de las puertas más comunes por las que, en su experiencia, las personas entran en contacto con una influencia que después no saben cerrar. Ahí queda una pregunta abierta. ¿Fue esto un fenómeno espiritual documentado por 14 testigos y varios sacerdotes? ¿O el último acto de un adolescente que jamás imaginó cuánto crecería su propia mentira? Yo tengo mi propia opinión al respecto, pero me gustaría mucho saber la vuestra. Así que si os animáis, podéis dejarla en los comentarios. Lo único seguro es que 70 años después, en la puerta de una casa en Maryland, alguien llamado Padre Hutches llegó sin que nadie lo llamara. Algunos os preguntaréis si la película también estuvo maldita. Bien, cuando William Peter Blatty escribió su novela en 1971 y cuando William Friedkin la llevó al cine 2 años después, ninguno de los dos podía imaginar que el rodaje generaría su propia leyenda de maldición, alimentada por una serie de hechos que sí están documentados. Antes de que comenzara el rodaje, un incendio de origen nunca aclarado destruyó casi por completo el decorado de la casa donde ocurre la posesión, dejando intacta, curiosamente, solo la habitación donde se filma el exorcismo. El fuego retrasó la producción 6 semanas. Las pericias oficiales apuntaron a una paloma que habría provocado un cortocircuito, pero eso nunca frenó los rumores en el set. Durante el año siguiente al rodaje, murieron 9 personas relacionadas de forma directa o indirecta con la producción. 2 de los actores secundarios, Jack McGowan y Vasiliki Maliaros, fallecieron antes incluso del estreno, por causas naturales. Años más tarde, la actriz que interpretó a la niña poseída en la versión teatral londinense apareció muerta en su propia bañera poco después del estreno. Uno de los extras de la película terminó condenado por asesinato y el hijo de la actriz que puso la voz al demonio protagonizó, años después, una tragedia familiar que nada tenía que ver con el cine, pero que la prensa asoció igualmente a la supuesta maldición.